Buenos días, doctor. El siguiente tema a tratar es escoliosis y cifosis. A continuación vamos a tratar todo lo que son los diferentes rasgos clínicos, las características fisiológicas y cómo hacer su correcto diagnóstico. A continuación vamos a empezar con lo que es la escoliosis. Ya, como definición tenemos que la... Miércoles. Perdón, Aguanta. ya. Ahí sí, de nuevo. A continuación vamos a tratar la escoliosis. Vamos a tratar de lo que es un poco la definición. Tenemos que la escoliosis se define como una desviación lateral de la columna vertebral con una rotación de las vértebras en forma permanente. La escoliosis puede tener varias clasificaciones. Estas van a depender si es que es muscular o cualquier tipo de enfermedad que pueda ocasionarla. Dentro de su etiología tenemos tres parámetros fundamentales, el cual es neuromuscular, congénita e idiopática. Dentro del neuromuscular tenemos las principales enfermedades que pueden causar son el mielomeningocele, la distrofia muscular, la parálisis cerebral, distrofias musculares o asimetría en la longitud de las extremidades pélvicas. Dentro de la etiología congénita tenemos que este tipo de escoliosis es resultado de la asimetría en el desarrollo de las vértebras. Esto puede ser secundario a anomalías congénitas, por ejemplo, hemivértebras y fallas de segmentación. Y idiopática se define que una escoliosis es idiopática cuando no se encuentra una causa específica que explique por qué se da esta patología. Como fisiopatología, tenemos que entender que como tal, la fisiopatología no se entiende por completo, pero parece lógico suponer que la escoliosis es una afectación causada por una debilidad muscular, pero esta conclusión es difícil de respaldar porque algunas afecciones van acompañadas de espasticidad y otras de flacidez. Dentro de la epidemiología tenemos que va a variar del 20% en niños con parálisis cerebral al 60% en pacientes con mielodisplasia. La prevalencia aumenta en un 90% en hombres con distrofia muscular de Duchenne. Esta distrofia muscular de Duchenne es una distrofia de rápida progresión, la cual va a ocasionar por ende un aumento en la probabilidad de tener escoliosis debido a que hay una afectación directa en los músculos. En general, cuando tiene mayor riesgo de afectación neuromuscular, existe una mayor posibilidad y gravedad en la escoliosis. Para el examen físico tenemos que tener en cuenta que cada examen físico de un paciente que presente escoliosis va a tener que ser un examen físico totalmente personalizado y completo. Tenemos que la evaluación de un paciente con escoliosis implica una evaluación exhaustiva de todos los sistemas del cuerpo, ya que esta, dependiendo de su gravedad, podrá afectar uno o varios órganos. Tenemos que evaluar el estado nutricional y la función pulmonar, sobre todo la función pulmonar, que es extremadamente importante. El diagnóstico preciso de la entidad subyacente de la enfermedad nos ayudará a poder tratar futuramente la escoliosis, y esta puede requerir, si es que es necesario, una biopsia muscular. Se deben entrevistar sobre todo a niños y tenemos que tener en cuenta de que pacientes pediátricos que tengan esta patología tenemos que hacer un examen completamente exhaustivo. En el diagnóstico tenemos lo que en el diagnóstico podemos pedir exámenes de laboratorio, como es el recuento total de linfocitos, hemoglobina, proteína total, electrolitos, tenemos el BUM, creatinina, transferina, pero lo que nos va a ayudar sobre todo es una radiografía o una tomografía para poder examinar el grado de desviación y su gravedad. Para el tratamiento tenemos que tener que existen tratamientos farmacológicos y quirúrgicos, pero el objetivo primordial de estos dos es que el paciente con una escoliosis neuromuscular pueda mantener una posición correcta, es decir, tenemos que tener una posición equilibrada en los planos coronario y sagital, sobre todo cuando hay una pelvis elevada. Este objetivo se logra mediante una ortesis tóraco-columbosacra modelada personalizada y soportes de asientos modelados. El objetivo, como les mencioné, es controlar la curva durante el crecimiento espinal en lugar de corregir la deformidad espinal. A continuación yo les voy a hablar de la cifosis, que esta es una patología común que nosotros como médicos de atención primaria tenemos que reconocerla.
cifosis se va a definir como la acentuación de la curvatura sagital apical dorsal de la columna torácica. La curvatura en un ángulo de Cobb, que ya les voy a explicar posteriormente cómo se realiza la toma de este ángulo, va a ser de 20 a 40 grados de T2 hasta T12. Esto va a ser definido como normal. Esta patología puede afectar tanto la columna cervical como la columna lumbar, también la torácica, y en pocos casos se ha visto que también puede afectar la cervical. Dentro de los tipos que nosotros vimos en nuestra bibliografía base y también lo he revisado en artículos, la cifosis se va a dividir en dos principalmente. La primera, que es de gran radio de curvatura, o que también se le llama dorso curvo, que esta por lo general tiene dos tipos, la cifosis juvenil y la cifosis senil. La cifosis juvenil por lo general esto ocurre en la adolescencia y tiene también dos subclasificaciones, la postural, que puede ser corregida a voluntad del individuo parándose erguido, y la segunda, que es la estructural, que esta es debido a un acuñamiento de 3 o 4 vértebras en el centro de la curvatura, lo que se denomina la enfermedad de Scheuermann. La cifosis senil, que esta también va dentro de este grado, esta es una secuela de la enfermedad de un dorso romo juvenil que se acentúa por el remodelamiento óseo natural. Esta entidad se encuentra sujeta a las resultantes de las fuerzas gravitacionales que ejercen en la concavidad de la curvatura por osteoporosis que favorece a las fracturas y el aplastamiento de varias vértebras. Y por lo tanto la segunda, que es la de pequeño radio de curvatura, que es de ángulo agudo o que también se le denomina giba vertebral, y esta puede deberse a varias etiologías con alteración en una o dos vértebras. Dentro de la fisiopatología de la cifosis no se conoce una etiología exacta. Por ejemplo, en la enfermedad de Scheuermann, este puede ser multifactorial, ya que puede ser resultado de una necrosis avascular del anillo apofisiario o por anormalidades histológicas en la placa terminal. También se puede deber por osteoporosis y factores mecánicos que afectan al crecimiento espinal. Un estudio danés demostró que hay un componente genético en esta enfermedad, por lo cual se le estudió a dos gemelos y se dio como resultado esto. En la cifosis postural se cree que se debe a un desequilibrio muscular. La cifosis en personas, la hipercifosis en personas mayores de 60 años generalmente no se debe a fracturas vertebrales, ya que estas fracturas solo se encuentran en menos del 27% de estos pacientes con hipercifosis. Por lo general se debe a la degeneración del disco, el desequilibrio muscular y el cambio general en la forma del envejecimiento de la columna. Esta cifosis se va a asociar con un mayor riesgo de fractura, una función pulmonar débil y un mayor riesgo de muerte, incluso en aquellos pacientes que no tengan ninguna fractura o osteoporosis. La cifosis familiar puede estar relacionado con algún patrón hereditario de degeneración de disco. También la fractura, la cifosis por fractura o postinfecciosa, pierde más altura en la cara anterior que en la posterior, y este es el patrón típico de fractura que ya les voy a mostrar unas imágenes posteriormente, y la angulación puede aumentar a medida de que la fractura se cura, ejerciendo presión sobre la médula espinal y más presión sobre la cara anterior de la columna vertebral. Otras patologías, como ya les dije, pueden ser multifactoriales como congénitas, autoinmunes, también si es que hay algún trauma, algún tumor, o si es que es congénica, o si es que hay trastornos metabólicos. Espérame un segundo, solo le digo a mi madre que baje el volumen de la música. No se escucha la música. Ya, ahí sí. Ya, Pip. A ver, ya dije esto, lo de aquí, ya dije teología. A ver, ahí voy yo. Ya, 1, 2, 3. Ya. Dentro de la clínica, el paciente vamos a ver que por lo general él va a acudir por dos motivos de consulta importantes. La primera, que es la deformidad de la columna esquelética, es decir, por su estética, cómo se preocupa de que está jorobado o si es que está muy para adelante o no le gusta su apariencia cómo está. Y también por el dolor, que esto va a ser directamente proporcional en cuanto sea la gravedad de la enfermedad. La clínica que también nos puede apoyar y también el examen físico es el entumecimiento, el hormigueo, las caídas frecuentes y problemas del equilibrio, porque esto nos pueden llevar, que es una patología de la médula espinal y o elementos neurales.
También el equilibrio coronal y sagital en bipedestación y la magnitud del desplazamiento del tronco en plano frontal, que eso nos va a decir que es una escoliosis. También tenemos que buscar la flexión significativa de la cadera y rodilla durante la deambulación, que esto el paciente va a tratar de una manera de compensación y esto lo de aquí va a disminuir el riesgo de las caídas. Pero a largo plazo esto lo de aquí va a ser una mayor afectación para el paciente. El manejo, por lo general, se van a pedir estudios de laboratorio cuando ya el paciente ya está un candidato para una cirugía. Por lo general se va a pedir los que son los tiempos de coagulación, una biometría hemática y análisis bioquímicos de rutina. En los pacientes que se sospeche de una etiología infecciosa conocida, se debe pedir una velocidad de sedimentación globular, que es el BCG, y también el nivel de proteína C reactiva, que es el PCR, para ayudar a identificar si es que hay una infección potencial o para ayudar a rastrear el progreso del tratamiento. También se le va a pedir lo que sea una radiografía. Este examen va a ser muy importante ya que no solo nos indica el diagnóstico, sino también varias medidas que ya les voy a explicar y cómo nosotros teníamos que manejar si es que el paciente va a una operación. Las más útiles son las pósteros anteriores, verticales y las imágenes laterales de toda la columna vertebral con el fin de evaluar el equilibrio sagital de toda la columna vertebral y determinar si hay escoliosis. La medición más importante es el ángulo de Cobb, que va a medir el grado de cifosis. En todas las radiografías también se debe evaluar los parámetros pélvicos con el fin de ver la relación que este tiene con el equilibrio de la columna. Las mediciones normales para la Sociedad de Investigación de Escoliosis es de 20 a 40, eso ya les dije que nos vamos a manejar como los parámetros normales. También otro examen que se le puede pedir es la resonancia magnética, que puede ser un complemento útil en la planificación del tratamiento para pacientes con cifosis. Si hay una normalidad neurológica, la resonancia magnética puede ayudar a localizar el impacto en las estructuras neurales. Si se planea una cirugía para el tratamiento de la cifosis postinfecciosa, este examen de aquí va a ayudar a planificar un abordaje anterior con respecto a la cantidad de recesión necesaria, si es que la hay, para extraer el hueso enfermo. Otras pruebas se ha llevado a cabo con el fin de predecir complicaciones para un paciente que requiera cirugía, como estimar la fragilidad de este y prevenir las complicaciones. Por eso hay un índice de 11 factores, que es el índice de fragilidad modificado, que va a evaluar tanto que es el estadio funcional no dependiente, la historia de diabetes mellitus, la historial de enfermedad de EPOC, el antecedente de insuficiencia cardíaca congestiva, el historial de infarto de miocardio, etc. En cuanto al manejo y al tratamiento, las indicaciones para el tratamiento de la cifosis van a incluir las siguientes: si es que tiene dolor incesante, cambios neurológicos, progresión de la enfermedad y la cosmesis, que esta la de aquí se va a entender como la estética que le preocupa al paciente. Las indicaciones para el tratamiento quirúrgico de la cifosis de Scheuermann se han discutido y se han debatido en muchos casos, pero los últimos consensos de que hubo es de que las de aquí se va a operar si es que hay una cifosis mayor de 75, una cifosis mayor de 65 grados con dolor, o si es que hay una apariencia inaceptable del tronco. Otras posibles indicaciones para pacientes gravemente afectados son, por ejemplo, los problemas del equilibrio al sentarse y problemas en la piel debido al vértice de la deformidad. Entonces se va a recomendar la intervención quirúrgica para las cifosis postraumáticas si es que hay circunstancias de estado neurológico del paciente, la condición progresa, si es que la cifosis es de 30 grados o más, o si es que la pérdida de la altura vertebral anterior excede del 50%. Mientras que las contraindicaciones para el tratamiento quirúrgico va a incluir hay un riesgo cardiopulmonar, si es que tiene una incapacidad médica para la cirugía. Dentro de la terapia no operatoria, esta va a constar en ejercicios, medicamentos y refuerzos. Entonces, la fisioterapia con actividades centradas en la extensión se ha demostrado que hay un gran beneficio. También los medicamentos para el dolor deben limitarse a lo que son AINES y posiblemente los relajantes musculares. Se debe evitar los narcóticos en el tratamiento a largo plazo, ya que puede causar adicciones. Y si es que el paciente tiene una infección activa, como ya les decimos, una cifosis postinfecciosa, obviamente se va a tratar la causa de la infección con antibiótico terapia.
En algunos pacientes esqueléticamente inmaduros con cifosis de Scheuermann, el refuerzo es efectivo y el más aconsejable es el que podemos ver aquí en imagen de la izquierda, que este es el aparato ortopédico de Milwaukee. Esta va a mejorar la deformidad, se ha visto en un 63%. Dentro de las opciones quirúrgicas, el fin siempre va a ser corregir la deformidad y eliminar cualquier compresión neural que esté presente. Aquí podemos ver unas radiografías, como les dije, que va a estar con una cifosis mayor de 35 grados o mayor de 65 con dolor. Aquí podemos ver que la apariencia del tronco en el segundo foso es inaceptable. Y aquí en las dos últimas imágenes ya se está viendo que este paciente ya tuvo un posoperatorio y vamos a ver cómo disminuye los grados. Dentro de la bibliografía y nosotros podemos revisar en todo lo que es el PDF que ya mandamos. Como conclusiones y recomendaciones de nuestro grupo, decimos de que los pacientes pueden desarrollar deformidades espinales de escoliosis o cifosis en la edad adulta o deformidad puede haber estado presente durante su niñez y haber progresado lentamente. En general, escoliosis leve y o una curvatura cifótica no causa dolor o discapacidad significativa. Sin embargo, cuando la deformidad es progresiva o está asociada con otras afecciones de la columna vertebral, esta puede causar dolor e incapacidad significativas y requerir un tratamiento extenso. Es por eso que de esta revisión bibliográfica salimos con los conocimientos básicos, nosotros como médicos generales, de cómo reconocer estas enfermedades y saber cuándo derivar o cuándo estas las sequías tienen algunas afecciones que comprometen el estado hemodinámico del paciente. Muchas gracias, doctor. Espero que este video les sirva.